Lo dijo en la primera hora. Muy bien, 7:38 en la mañana, gracias. ¿Dónde está mi muñequito? Presta acá mi muñequito, por Johncito. favor. El Johncito. Muy bien, seguimos. Gracias, querida audiencia. Y gracias también al canciller de la República que siempre atiende nuestras invitaciones. Juan Carlos Holguín está conectado telemáticamente. Señor canciller, ¿cómo le va? Bienvenido. Muy buenos días, Fabricio. Buenos días, Belkis. Un saludo a todos los oyentes de Sonorama. No está en el Palacio de Najas, ¿no? ¿O sí? Sí, acá estoy. Ya. Me imaginé. Bueno, canciller, gracias por el tiempo. A ver, quiero empezar, digamos, con un pronunciamiento, pedirle a usted un pronunciamiento a propósito de los hechos que están ocurriendo aquí en el Ecuador a nivel de inseguridad. El jurista Ramiro Aguilar Torres, ayer, en su cuenta Twitter, emitió un comentario donde decía: todo extranjero que se encuentre ilegalmente o irregularmente, yo entiendo que el término adecuado es irregular, que no se conciben seres humanos ilegales, irregularmente en el Ecuador debe ser inmediatamente deportado. Esa postura del doctor Aguilar es compartida por el también jurista Felipe Rodríguez Moreno, que replicó el tuit del doctor Aguilar. Señalaba: Ramiro Aguilar toma una postura que puede chocar con los valores inflados o inflamados de muchos, y yo estoy de acuerdo con él. Ese es un tema que debemos debatir técnicamente, aceptar lo regular, pero reaccionar frente a lo irregular. Y es inevitable preguntarle a usted, señor canciller, si sobre esto, en el contexto de la política pública para combatir la inseguridad, ¿qué medidas se van a adoptar o se podrían adoptar frente a la presencia de extranjeros irregulares? Y lo que estoy planteando no es de modo alguno una actitud xenofóbica, yo repudio la xenofobia, pero está claro que también esto es parte de la discusión sobre el tema de inseguridad. Señor canciller, tenga la gentileza. A ver, Fabricio, más allá de lo que usted menciona sobre que no está empujando la xenofobia, definitivamente los comentarios que se hacen alrededor de vincular la migración con la delincuencia son xenofóbicos, y hay que tener muchísimo cuidado al respecto. Ecuador es un país que ha tenido una vocación migratoria histórica y hemos tenido que afrontar precisamente esos estigmas en otros países. La cantidad de ecuatorianos, inclusive latinoamericanos, que han vivido en Estados Unidos tiempos, diría yo, negros, cuando se los ha estigmatizado por su nacionalidad o por su condición migratoria, vinculándolos con la delincuencia y la inseguridad allá, los ecuatorianos que han estado en España, en Italia. Entonces yo lo primero que le diría es que hay que tener muchísimo cuidado frente a la situación de inseguridad, que no solamente es un tema del país. Esto se está discutiendo precisamente en una gran cantidad de países de la región, que hemos tenido que recibir a ciudadanos especialmente de Venezuela que han tenido que salir por la grave crisis económica de su país y llegar en calidad, muchos de ellos desplazados hasta nuestro país. Es un fenómeno que, como digo yo, lo tenemos en toda la región. Hay que entender muy bien que sí hay que diferenciar entre lo que significa la ilegalidad de la que habla el doctor Aguilar de la regularización. Hay personas que han entrado por fronteras, que han entrado en condiciones regulares, cuyos antecedentes han sido revisados, que tienen el derecho a una regularización. Hay personas que han entrado de manera ilegal al Ecuador, que muchos de ellos no han presentado la documentación donde nuestro país tenga el derecho soberano a revisar precisamente esos antecedentes, donde hay que tener una lectura muchísimo más delicada y prudente. El Ecuador ha propuesto precisamente un programa de regularización, un gran programa de regularización que permita a las personas que entraron en condiciones regulares y que han tenido su documentación al día, los sistemas de migración, de registro civil, los sistemas inclusive de policía han podido revisar sus antecedentes antes y podrán hacer una actualización ahora.
hay que vincularlos a la sociedad definitivamente. A las personas que no cumplan esos parámetros, como en cualquier caso, tendrán que salir del país. Mire usted, la semana pasada tuvimos un gran caso en el aeropuerto que fue sonado de un músico, del cantante Ricardo Montaner, que el mencionado cantante decía que lo deportaron, y efectivamente un ciudadano que requiere una visa para entrar al Ecuador y que llegó sin una visa al Ecuador, imagino por un error personal o de la aerolínea que lo dejó embarcar, aerolínea comercial. Lamentablemente así es la normativa, precisamente por precautelar todos los derechos de nuestro país, de nuestros ciudadanos y de quienes viven acá. Ciudadanos de ciertas nacionalidades requieren una visa para entrar al Ecuador en condición regular, y no hay nada que hacer. La ley es clara, la normativa es clara, y eso es lo que tenemos ahora, que vamos a tener este gran plan de regularización, que tener mucho cuidado, que la sociedad no caiga en la xenofobia, que esta condición migratoria que ha tenido el Ecuador, esta vocación migratoria, sea ahora el momento de también poderla aplicar acá con quienes están aquí. Migración no es igual a delincuencia, no es igual totalmente de acuerdo, señor Canciller. Tenemos que tener muchísimo cuidado, sobre todo en el análisis de la información. Para eso hay una serie de reuniones. Precisamente hoy yo lideraré en 15 minutos una reunión con el sistema de migración, de registro civil, el Ministerio del Interior, de gobierno, para poder seguir este análisis de todos los sistemas y sobre todo compartición de información que necesitamos entre países de las personas que llegan. Yo estoy totalmente de acuerdo con su postura, señor Canciller, por si acaso. Totalmente de acuerdo con su postura. O sea, yo repudio los discursos xenofóbicos o que asocian toda la delincuencia con los ciudadanos extranjeros, venezolanos, etcétera. Totalmente de acuerdo con su postura, pero también hay una realidad, y es el tema de la regularización. Por eso yo le empezaba preguntando si están pensando en ejecutar deportaciones de extranjeros irregulares, o primero van por este gran plan de regularización, Canciller. Es que, Fabricio, una persona que está de manera ilegal acá no puede estar en el Ecuador, no puede ser admitida. Por eso el Ecuador tiene procesos a diario, no solamente de inadmisión, sino también de deportación, a diario. El tema de la regularización, y por eso digo, tengamos mucho cuidado en criminalizar la migración. Es un fenómeno mundial. Cuidado se politice la migración, y en eso al menos yo seré muy enfático siempre en defender el derecho a la migración, peor en los grupos más vulnerables que tiene en este momento el continente. La realidad del mundo es que no podemos dejar crecer ni por un minuto un sentimiento de xenofobia, y nuevamente ojalá no se politice la migración. Canciller, buenos días, le saluda Belkis Sánchez. Muy buenos días, Belkis. Pasando a otro tema, la Cumbre de las Américas. ¿Qué está pasando con la Cumbre de las Américas? Estamos a 4 días de su desarrollo, de su instalación. Algunos países han condicionado su participación debido a este debate que se ha generado sobre una posible exclusión de países como Venezuela, Nicaragua, Cuba. Ecuador ha confirmado su presencia. Por supuesto, Ecuador estará allá. Viajaremos la próxima semana para llegar, en mi caso y del ministro Prado, a la reunión del Banco Interamericano de Desarrollo, que inicia el día martes. Precisamente los temas de migración el martes a la tarde, el presidente viajará el martes a la mañana. La cumbre, más allá de los antecedentes que ha tenido en los últimos días, va consolidándose muy bien. Ayer nos alegramos de que el presidente Fernández haya confirmado su participación. Unos días atrás el presidente Bolsonaro confirmó su participación, y precisamente hay temas que atañen a la región, que son vitales en la discusión continental, y uno de ellos es la migración. Hemos estado discutiendo las distintas posturas de migración. De hecho, hace un poco más de un mes el secretario de Estado Blinken
junto con la canciller de Panamá, convocaron a una reunión de ministros de Relaciones Exteriores para hablar de esta problemática de migración y será uno de los temas más importantes de la cumbre. Ecuador llevará precisamente su plan de regularización como una bandera de lo que se ha hecho. Ha sido un plan muy felicitado y sobre todo que tiene muchísima apertura de la comunidad internacional para su apoyo. Tenemos el tema económico que será vital en esta cumbre. Ecuador lleva una postura precisamente de la necesidad de un nuevo marco económico en este momento post pandemia y sobre todo en medio de un conflicto bélico en el mundo, y la seguridad alimentaria, que es otro de los temas vitales para analizar en este momento. Hay una escasez en el mundo debido al conflicto de Rusia y Ucrania, sobre todo la crisis de los fletes, y estos temas deberán ser abordados de manera regional por los jefes de Estado. Hay varias reuniones bilaterales confirmadas para el presidente Lasso. Tenemos mucha expectativa de la reunión con el primer ministro Trudeau, con quien tenemos una hoja de ruta para nuestro acuerdo comercial, para precisamente los temas de migración, los temas de lucha contra el cambio climático. Ecuador coliderará una de las mesas de cambio climático junto al presidente Biden, al primer ministro Trudeau, y ahí el ministro Ambiente Manrique jugará un papel fundamental. Y el otro tema es el tema de salud, que es otro de los ejes transversales a la cumbre. Tendrá sus reuniones independientes para analizar los avances de la pandemia y los desafíos que tiene hoy la salud a nivel continental. ¿La posición del Ecuador se va a mantener tal cual, señor canciller? Tal cual, no va a haber variación alguna respecto de Venezuela, Cuba, Nicaragua. La posición del Ecuador ha sido clara desde que inició el gobierno del presidente Lasso. Como siempre, un respeto absoluto a las posiciones del Estado ecuatoriano, y no ha cambiado nuestra vocación democrática, nuestra vocación de libertad. Es una condición sine qua non para nuestra política exterior. Y por el otro lado, también vale la pena decir que nosotros somos muy respetuosos de lo que el anfitrión decida, siempre y cuando estatutariamente siga las normativas establecidas. Entonces, hasta el momento nosotros no hemos tenido ningún argumento que nos permita ni siquiera poner en duda nuestra participación. ¿Sabe por qué le hago esta pregunta? Porque, por ejemplo, me acaban de enviar un video allí de una entrevista que le han hecho al uno de los finalistas de la carrera presidencial en Colombia, Rodolfo Hernández. Al señor Hernández, exactamente. Que él ha dicho que si llega a la Casa de Nariño va a regularizar las relaciones de Colombia con Venezuela. Más allá, obviamente, de los cuestionamientos que hay con Nicolás Maduro, ¿no? Y la administración del presidente Maduro. Lo escuché también, y siempre seguimos de cerca precisamente cuáles son los desafíos que tendrá la política regional. Ecuador mantiene su posición como se lo ha explicado en Argentina. En nuestro viaje oficial, el presidente Alberto Fernández también tomó la decisión de restablecer relaciones diplomáticas con Venezuela. Como dijo el presidente Lasso en ese momento, para el Ecuador no es el tiempo adecuado ni siquiera para entrar en el análisis, pero hay que seguir de cerca qué es lo que va a pasar en la región. También Estados Unidos hace pocas semanas envió una delegación a hablar con el gobierno del señor Maduro, pero por el otro lado, lo que nosotros sí felicitamos abiertamente y apoyamos al presidente López Obrador es a las gestiones por el diálogo en la resolución del conflicto en México, y yo creo que ese es el camino más adecuado en beneficio de los millones de venezolanos que hoy están regados en la región y en el mundo.
Ministro, ¿con qué expectativas va Ecuador a la cumbre? ¿Qué deberíamos esperar en cuanto a resultados de esta cita? ¿Por qué lo pregunto? Porque mucho se cuestiona sobre los compromisos y los acuerdos a los que se llegan en este tipo de citas internacionales, pero que en la práctica poco se cumplen o poco terminan de cristalizarse. Yo difiero de esa postura porque muchas veces hay enunciados que parecerían ser solo declarativos, pero que son el marco conceptual para después implementar cooperación específica entre algunos países o en las relaciones bilaterales. En esta cumbre, indudablemente, como dije antes, migración tiene un objetivo muy importante para el Ecuador. Se requiere una política pública regional, transnacional, para abordar este problema de manera conjunta, pero sobre todo el tema de seguridad y defensa. Hemos visto en las últimas semanas no solamente la lamentable situación de Ecuador en esta lucha contra las estructuras criminales transnacionales, sino, por ejemplo, el asesinato de un fiscal paraguayo que investigaba temas de narcotráfico en Cartagena. Hemos visto problemas de seguridad en países que antes tenían quizás las tasas más bajas de inseguridad o de delincuencia en la región. Y esto tiene que ver con esta operación de estructuras transnacionales, donde la solución también es que se pueda abordar el problema de manera transnacional. Que trabajemos de manera conjunta. Entonces, para Ecuador, más allá de los temas ejes de la cumbre, el hablar de seguridad, el hablar de estas estructuras criminales transnacionales es muy importante. Ellas ya no están solo en el narcotráfico, están en problemas como el tráfico de personas, que es una industria en algunos países ya casi similar a la industria de la cocaína, por ejemplo. Están en la minería ilegal, que todos hablamos de cambio climático, pero el tráfico tanto de árboles, el tráfico, la minería ilegal, son dos fenómenos que están devastando nuestra Amazonía, nuestros bosques, y adicionalmente generan una serie de problemas alrededor de estos fenómenos que son muy complejos, desde trata de personas, tráfico de personas, hasta violencia sexual contra las mujeres. Es decir, hay una serie de connotaciones en este cáncer que llamo yo de la minería ilegal que hay que abordarlo también desde una perspectiva regional. Señor canciller Juan Carlos Holguín, ¿cómo avanzaron o ha avanzado hasta el momento los acuerdos que se habían arribado, que se habían suscrito durante la visita del presidente Lasso a Israel? ¿Hay concreciones ya de esa visita, canciller? Así es, se concretaron ya las dos primeras rondas de reuniones con el equipo de Israel que vino a Ecuador en los últimos días. Y en las próximas horas también saldrá un equipo de Ecuador para lo que será la elección allá de la primera parte de este marco de cooperación, que es la dotación de infraestructura militar y policial y de inteligencia para la lucha contra la inseguridad. Correcto, señor canciller. ¿Este tema de Israel se va a circunscribir solo a Israel o Ecuador podría pedir ayuda internacional por el tema de seguridad a otros países aparte de Israel? Ecuador tiene, como lo ha dicho el presidente Lasso, una cooperación bilateral muy fuerte con Estados Unidos en los temas de defensa y seguridad. Ayer, de hecho, mantuvimos junto al ministro de Defensa y el embajador de Estados Unidos y nuestros equipos una reunión larga pasando revisión a todos los aspectos bilaterales de los temas de seguridad y defensa. También con España continuamos la cooperación bilateral, especialmente para lo que tiene que ver con inteligencia y tema penitenciario. Se ha firmado con la Unión Europea hace 3 semanas el proyecto Pacto, que precisamente es una cooperación para
las personas privadas de libertad y el sistema penitenciario ecuatoriano, con apoyo especialmente de España. Pero en el caso de Israel, lo importante es tomar una línea sobre lo que significa la dotación y el plan. Luego Ecuador sabrá aprovechar lo que la cooperación internacional y las relaciones bilaterales le ofrecen en el marco de todas las opciones que existen, pero la línea con Israel es muy importante, especialmente desde el punto de vista de inteligencia y del armaje de la estrategia de seguridad nacional. Ministro, aprovechar brevemente para trasladarle una inquietud. Nos piden que le consultemos sobre el visado Schengen. ¿Qué ha pasado con esa negociación? Como siempre lo decimos, Ecuador lamentablemente por temas ideológicos del gobierno del expresidente Correa perdió la oportunidad histórica de entrar en el proceso con Colombia y Perú. Ecuador a diario tiene ese objetivo, esa meta, pero es bastante difícil, hay que mencionarlo. La realidad es que nosotros cada decisión que tomamos tiene que ver con lograr ese objetivo para nuestro país. Hay situaciones, por ejemplo, donde en la escasez de pasaportes he oído a grandes analistas decir, pero ¿por qué no compran otros pasaportes en el exterior? Y no comprenden que hay una serie de normativas donde precisamente Ecuador dio avances importantes, por ejemplo, para la seguridad biométrica de los pasaportes, y hacer alguna mala decisión por la situación mundial de escasez haría perder los pasos que Ecuador ha avanzado más allá de esta coyuntura difícil para la eliminación de la visa Schengen para lograr el objetivo. Nosotros esperamos que al término de nuestro mandato hayamos dado una concreción al tema. Hay varios países que ya nos han aprobado de manera directa el apoyo para que a Ecuador le sea retirada la visa Schengen, e inclusive nuestro plan de regularización tiene que ver con aquello. Es una vocación migratoria con la que Ecuador da un mensaje al mundo que tiene el objetivo precisamente de que haya esta reciprocidad que la ha habido en Europa con los ecuatorianos, pero que nos permita tener también una fluidez de tránsito entre ecuatorianos y Europa. Canciller, para finalizar el tema de México, la semana anterior se instaló lo que se supone es la última ronda de negociaciones con ese país, pero hay preocupaciones sobre varios productos, fundamentalmente el camarón. Ayer hablamos aquí en este espacio con José Antonio Campuzano, presidente de la Cámara Nacional de Acuicultura, porque aparentemente hubo un malestar por un comunicado que inicialmente sacó un organismo mexicano, Conapesca, un organismo que pertenece al gobierno de México. Allí había señalado que el camarón había quedado fuera, el camarón ecuatoriano había quedado fuera de la negociación. Ese comunicado finalmente lo sacaron porque entiendo que no fue tal. ¿Qué nos puede comentar sobre ese tema, canciller Juan Carlos Holguín? Usted lo ha respondido, Fabricio, y lo retiraron. La verdad apreciamos mucho el gesto de México de retirarlo. No entendemos las razones que quizás puedan ser más de una institución que no era la política precisamente con la que hemos llevado este diálogo, esta negociación, que va por muy buen camino. Como lo ha mencionado el ministro Prado, siempre se puede dejar sobre la mesa un acuerdo que no beneficia los intereses de los ecuatorianos, pero yo tengo mucha confianza de que se va a llegar a un acuerdo. Con el sector camaronero hay una gran relación, precisamente con José Antonio Campuzano y varias personas del gremio mantenemos una relación constante. Más allá de lo de México, tenemos con China problemáticas, por ejemplo, importantes sobre sanciones de algunas empresas camaroneras ecuatorianas que tuvieron trazos de COVID en sus exportaciones y fueron sancionadas. Pero ayer precisamente hablábamos con el señor Campuzano la buena noticia de que China aprobó 3 nuevas empresas ecuatorianas para exportar. Es un respiro a la problemática, es un primer avance, pero tratamos de mantener precisamente un diálogo fluido con el sector privado
y sobre todo con los productores, gremios, para que se beneficien realmente de un tratado. Un tratado de libre comercio solo funciona en cuanto sus resultados sean positivos. Y esa es nuestra meta. Y como digo, con México la relación es muy buena. El presidente López Obrador precisamente la semana pasada tuvo en su denominada mañanera términos muy positivos sobre el presidente Lasso y sobre nuestro acuerdo. Y el presidente Lasso, por su parte, tiene esta relación de fluidez con el presidente López Obrador, que ojalá vaya a la Cumbre de las Américas y podamos mantener una reunión bilateral para que los dos presidentes puedan revisar el estatus de esta última ronda de negociación, que precisamente quedó abierta hasta avanzar en los temas que preocupan a ambos países. Es decir, canciller, ¿el camarón no ha quedado afuera de la negociación? Para nada, Fabricio. ¿Y cómo destrabamos eso, canciller? Bueno, el ministro Prado ha sido clarísimo en que la negociación continúa. Pero va a continuar, digamos, a nivel de estas reuniones telemáticas, o la Cumbre de las Américas podría ser un espacio. Claro, ¿cuándo se tendría certeza? Las negociaciones no deben tener un límite. Cuando uno se pone un plazo de límite, cometería un error inclusive como estrategia de negociación. Vuelvo a insistir, más allá de que para Ecuador es extremadamente importante entrar a la Alianza del Pacífico y tener un acuerdo bilateral con México, que no solamente es una condición para lo de la Alianza del Pacífico, sino que nos interesa mucho como mercado. No hay un apuro si es que las condiciones no son positivas para nuestro país, pero como usted mismo se contestó, Fabricio, comunicado estuvo al aire pocas horas. Lamentablemente hubo políticos que tomaron aquello y claro, cuando se lo borró quedaron un poco descolocados, pero nuevamente agradecemos el gesto de México de haber aclarado la situación ellos mismos. Correcto, canciller. Gracias por el tiempo. Seguiremos conversando. Yo valoro que usted siempre tiene la gentileza de atender nuestras invitaciones. Juan Carlos Holguín, muy amable. Estoy invitado al estudio, así que la próxima salga del Palacio de Najas y venga para acá, ¿o yo? Bueno, muchísimas gracias. Gracias, canciller. Gracias, Belkis. Muy amable. Juan Carlos Holguín, canciller de la República, conversando aquí en A Primera Hora sobre varios temas. Nos ha hablado de este gran proceso de regularización de extranjeros. Justamente es un tema que está allí en medio del debate, y yo ratifico, yo creo que en el Ecuador tenemos que despojarnos de esos discursos o posturas xenofóbicas, pretendiendo asociar a una nacionalidad específica a los temas de la delincuencia. O sea, no va por ahí la cosa, no va por ahí la cosa. También nos ha hablado sobre el tema de la cooperación con Israel, el tema de la Cumbre de las Américas, y por cierto, la situación del camarón. El camarón no ha sido excluido de la negociación. Eso ha dicho el ministro, ¿no? Ha dicho el canciller, lo ha ratificado Julio José Prado, el sector acuícola también. Ayer hablamos con José Antonio Campuzano sobre el tema, así que hablando justamente sobre esto, no se ha cerrado la negociación con México y el camarón ecuatoriano no ha sido excluido justamente de esa negociación. Primera Plana, todas las noticias, todas las voces.